hispano se acerca a donde el sargento y le dice: permiso, mi sargento, para ir a buscar al soldado Rodríguez, que no ha regresado del frente de batalla. El sargento le dice: permiso denegado. Pero mi sargento, le prometí al sargento Rodríguez buscarlo o él buscarme a mí si algo nos pasaba. Ya perdí muchos hombres y no estoy dispuesto a perder uno más. Permiso denegado. El soldado González desobedeció y se fue al campo de batalla a buscar a su amigo. Al cabo de unas 8 horas aparece el soldado González trayendo en sus hombros el cadáver del soldado Rodríguez. Cuando llega ante el sargento le dije: ya ve, usted me desobedeció por gusto y no solamente ha ido a recoger un cadáver que ya estaba muerto, sino que puso en peligro su propia vida. ¿Qué tiene que decir al respecto? Y le dijo el soldado González: mi sargento, cuando llegué a donde el soldado Rodríguez, estaba vivo. Y sus últimas palabras fueron: sabía que no me ibas a dejar solo, sabía que ibas a venir por mí. Y expiró en mis brazos. Las promesas que se dan, las promesas que muchas veces se convierten en las chispas que alimentan las esperanzas, son la clave fundamental de nuestras motivaciones. Uno se mueve, uno responde, uno es capaz de salir adelante sabiendo que tiene esperanzas y porque tiene promesas que le han dado y que sabe que se las van a cumplir. Cuando Dios organizó todo el plan de la salvación del mundo, había creado al hombre a su imagen y semejanza, para que entre él y el hombre siempre hubiera diálogo, siempre hubiera comunicación, siempre hubiera amistad. Pero el hombre decidió rebelarse contra Dios. El hombre le dio la espalda a Dios y decidió seguir su propio camino. Y entonces el hombre perdió la comunión con Dios. Hay mucha gente que no entiende todavía el pecado original, le parece injusto. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los pecados de nuestros padres? ¿Por qué si mi padre es un asesino y mata a alguien, me tienen que mandar a mí, que soy su hijo inocente, a la cárcel? Aparentemente parecería ser que el pecado original es como medio injusto, ¿no? Adán y Eva, que ahora ya se consideran más géneros literarios que personas reales, pecaron y nosotros estamos pues amolados por eso, cargando con un peso que no nos corresponde. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Queridos hermanos, San Pablo nos dice que en el hombre hay 3 partes fundamentales: el cuerpo, el alma y el espíritu. Hace una distinción entre alma y espíritu, siendo el cuerpo nuestra parte somática, nuestra carne, siendo el alma nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos con los demás, y siendo el espíritu la parte que nos une y que nos vincula a Dios. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre perdió el espíritu, el hombre perdió el vínculo, perdió la comunicación natural, perdió la afiliación divina. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre perdió la gracia de Dios. Y cuando Adán y Eva simbólicamente fueron expulsados del paraíso, Adán y Eva, cuando tuvieron hijos, no le pudieron dar a sus hijos algo que ellos no tenían. Ellos habían perdido el espíritu que los unía con Dios. Por lo tanto, sus hijos nacieron sin espíritu. Entonces entendamos que el pecado original no es más que la imposibilidad de recibir algo que nuestros padres no tuvieron. A ver, te lo coloco de otra manera. Si tú no tienes 10 millones de dólares, pues cuando te mueras no le vas a poder dejar a tus hijos 10 millones de dólares porque no los tienes. A ver, cambiemos la pregunta. A ver, si tú eres morenito, de pelo bien chinito, y tu esposa también es morenita, de pelo bien chinito, y si tu hijo te sale güerito, compadre, preocúpate, porque nadie da lo que no tiene. Quien no tiene genes de ojos azules no le puede dar genes azules a sus hijos. Por eso escuchaba en México esta frase que alguien decía: los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, quién sabe de quién son. Es por eso que tenemos nosotros la garantía de que
uno da lo que trae. Uno solamente puede dejarle a sus hijos lo que logró o lo que tiene. Entonces, ¿qué pasó? Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdieron el espíritu. Es como que tuviéramos un bombillito rojo en el corazón, que es el espíritu que nos une a Dios. A Adán y Eva se les apagó el corazón. El foquito se les apagó. Pues sus hijos nacieron con el foquito apagado. Y así toda la humanidad vino con foquito apagado. Y desde el principio mismo de la creación, Dios organizó el plan de rescate. La operación Arena del Desierto, para rescatar a la humanidad. Se organizó todo un plan comando para ver cómo iba a rescatar a los hombres. Y dentro de ese plan comando descubrió que la única forma como podía rescatar a los hombres, devolverles la luz en su corazón, era que alguien viniera aquí y pagara la deuda, de tal manera que pagando la deuda pudiera él enviar la promesa del Padre. ¿Cuál había sido la promesa del Padre? La promesa del Padre durante todos los siglos y durante toda la historia de la salvación era darle al hombre las pilas que necesitaba para prender el bombillito de su corazón. La promesa del Padre era que Dios nos iba a enviar su Espíritu Santo para que dejemos de ser criaturas de Dios y pasemos a ser hijos de Dios. Si nosotros nos vamos al profeta Isaías, capítulo 59, verso 21. Isaías 59, 21 es uno de los versículos más remotos sobre la promesa del Padre. Dice así: el Señor dice, yo hago pacto con ustedes y les prometo que mi espíritu y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. El poder de Dios, el Espíritu de Dios, el Señor nos promete que su Espíritu jamás se apartará de nosotros. Cuando vamos nosotros a Ezequiel 37, encontramos el famoso pasaje de los huesos secos. Un gran valle lleno de huesos por cantidad, y Dios le dice al profeta, profetiza contra esos huesos y diles que les suba la carne, que se ordenen. Si el profeta dice, ordénense huesos, y todos los huesos, se empiezan a armar las calalas, ahí, y después entonces empieza a subirle los tendones, y empieza a aparecerles la carne, y al final era todo un gran ejército muerto. Estaban con carne, con ojos, con cartílagos, con tripas, con todo, pero estaban muertos, les faltaba algo. Y le dice el Señor a Ezequiel, profetiza contra esos muertos y dile al Espíritu Santo, al Espíritu que venga sobre ellos. Y profetizó, y el Espíritu, el Ruaj de Dios, la palabra hebrea para asignar Espíritu, Ruaj, es la misma que en Génesis 2 le fue colocada al hombre. Cuando Dios cogió al hombre del barro y lo formó del barro, dice que sopló su aliento. El Ruaj que le echó era su espíritu, el espíritu de vida. Era el mismo Ruaj que en Génesis 1:1 aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ese mismo Ruaj fue el que le entró al hombre, y ese mismo Ruaj es el que en Ezequiel 37 sube sobre ese gran ejército, y se pusieron de pie, y era un ejército grandísimo, un ejército tremendo. Y Dios le dice a Ezequiel, esos huesos son mi pueblo de Israel, están muertos porque les falta el Espíritu de Dios. Entonces ya estaba la promesa. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Por qué tuvo que venir? Que algo nos quede claro, queridos hermanos. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias fuerzas, pues Jesucristo se hubiera ahorrado la cruz. ¿Sí? Si tú siendo bueno, portándote bien, haciendo sacrificios, flagelándote a las 3 de la mañana con chicotes y látigos, si el hombre pudiera a punta de sacrificios y de buenas obras ganarse el cielo, pues Jesucristo vino por gusto. Pero el hombre no podía. Estaba estipulado en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y es por eso que la última de las plagas de Egipto pasó a ser el centro de la fe judía. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en Egipto? Que habían llegado allá y Faraón no los dejaba salir, y Dios le dice a Moisés, anda y haz que mi pueblo se libere.
Y Moisés fue y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero el Faraón se endureció. Y entonces vinieron las plagas de Egipto, las 12 plagas de Egipto. La plaga de los langostas, que se comen en el campo, los saltamontes, los grillos, los chapulines, esas son las langostas. Y después vino la plaga de los sapos y la plaga de los tábanos, y que el Nilo se tiñó de rojo, y en fin, una plaga tras otra, pero mientras llegaba una plaga, Faraón se endurecía mucho más. Y entonces vino la última de las plagas, y la que se convertiría en el centro de la religión judía. Dios le dice a Moisés, dile a toda la familia judías que agarren un cabrito, un corderito, blanco, sin mancha, sin pecado. Ese corderito lo trasquilan y lo matan. Agarran la sangre del corderito en un balde y untan, y ojo con esto, porque a las personas les pasa desapercibido. Untan las jambas de las puertas con la sangre. ¿Cuáles son las jambas? Pues el marco de la puerta, el marco. Imagínense ustedes cómo tuvieron que hacer los judíos. Colocaron el balde con sangre, agarraron la brocha, untaron la brocha de sangre, echaron la sangre a la jamba de arriba, después untaron la brocha, echaron la sangre a esta jamba y a esta otra jamba, y así estaba prefigurado que la sangre de la cruz evitaría que los hijos de los judíos, primero con cordero, fueran exterminados por el ángel de la muerte. Y efectivamente, se envió, la última plaga se envió al ángel exterminador. Y el ángel exterminador mató a todos los primogénitos de Egipto. ¿Qué es un primogénito? Pues el hijo primero. El hijo mayor es mi primogénito. Si yo tengo 6 hijos, el mayor o la mayor es el primogénito o la primogénita. En la antigua Europa y en casi todo el mundo, el único que heredaba los bienes era el primogénito. El resto, pues, tenía que ver cómo se las arreglaba. Era el primogénito el que heredaba toda la fortuna, y el que era el caballero, y el que era el duque y el conde, y los demás, pues ahí miraban qué hacían. Es por eso que en la vieja España, el primer hijo, heredero. El segundo hijo, militar. El tercer hijo, pues para el seminario, porque qué más había. Y así era como una tradición, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo del ángel exterminador pasó por Egipto, y donde veía, entraba a todas las casas y empezó a matar a todos los primogénitos. Pero donde encontraba la puerta untada con la sangre del cordero, seguía derecho, y allí nadie moría. Ya estaba prefigurado que la sangre del cordero sin mancha perdonaría la vida de los primogénitos de esa casa. Entre ellos murió el hijo del faraón, y entonces el faraón nos deja salir. Ya conocen ustedes el resto de la historia. Salieron cueteados ahí de Egipto. Inclusive Moisés le pidió al faraón pues que le diera ayuda económica. Entonces hicieron que todos los judíos que todos los egipcios entregaran sus joyas y sus pertenencias, y se fueron pues prácticamente con un botín de guerra. Pero después, cuando llevan en camino, pues ustedes ya saben que Faraón se arrepintió y los mandó seguir, y ya conocen la historia del mar Rojo, etcétera, etcétera. Bien, allí se instituyó la fiesta de la Pascua. Eso ocurrió un 14 de Nisán. Nisán es el primer mes del calendario hebreo. El 14 de Nisán corresponde hoy para los católicos al Viernes Santo. Al Viernes Santo. Entonces, a partir de ese entonces, todos los años los judíos, el 14 del mes primero de Nisán, sacrificarían un cordero, y entonces la sangre la llevarían al sumo sacerdote. El sumo sacerdote untaría con sangre a todos los en el templo, y quedarían con los pecados perdonados por un año, hasta la Pascua siguiente. Es por eso que cada año había que sacrificar un cordero para perdonar los pecados de solamente ese año. Es por eso que el autor de las cartas a los Hebreos dice que Jesucristo es el único Cordero de Dios que borra los pecados no solamente por un año, sino por la vida eterna. Hay algo que ocurrió el 14 de Nisán del año 33. A veces nosotros celebramos la Semana Santa y celebramos el jueves y el Viernes Santo, pero nos olvidamos del rito judío, o sea, lo que Jesucristo verdaderamente vino a reemplazar. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó el 14 de Nisán del año 33? O el 13 y el 14 de Nisán del año 33. En el momento en que Jesucristo era llevado al Sanedrín para ser interrogado, un cordero blanco sin mancha era llevado al sacerdote del templo para revisar si tenía defectos. En el momento en que Jesucristo fue llevado al Gólgota,
el Cordero fue llevado al altar del templo de Jerusalén. En el momento en que Jesucristo fue despojado de sus vestiduras, el Cordero del templo de Jerusalén fue trasquilado. Le quitaron la lana. En el momento en que Jesucristo fue levantado en la cruz, el Cordero fue levantado sobre el templo de Jerusalén. En el momento en que el centurión atraviesa la espada y la sangre de Jesús cae en la tierra, y el centurión exclama verdaderamente, este era el Hijo de Dios, en ese mismo momento el sumo sacerdote estaba decapitando al Cordero en el templo de Jerusalén y la sangre del Cordero caía sobre el altar. Aquel 14 de Nisan del año 33 hubo 2 Pascuas, hubo 2 corderos, el Cordero tradicional del templo de Jerusalén y el nuevo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allí el título de Jesucristo, de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no entendemos la fiesta judía, menos entenderemos lo que hizo Jesucristo. Y entonces pasó algo muy curioso. Mateo nos cuenta un pasaje, nos dice, en medio de la narración de la cruz de Jesús, hace un paréntesis rarísimo. Cualquier profesor de lengua, de sintaxis, dice que no tiene sentido estar narrando un hecho importante y abrir un paréntesis para irte a algo. Y nos dice Mateo que en el momento mismo en que Jesucristo moría, de repente cambian las cámaras y pasan las cámaras al templo de Jerusalén. Es el único relato que hace Mateo al templo de Jerusalén en el momento de la crucifixión. Y dicen que en ese mismo momento que Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba eso? Los judíos no tenían acceso a Dios. El judío no podía llegar directamente a Dios. Necesitaba siempre de la mediación del sacerdote y de un cordero. Pero él no tenía el camino libre. En el templo de Jerusalén son como nuestras iglesias ahora. Estaba el atrio de los gentiles, que es como el atrio de afuera de las iglesias. Estaba el lugar santo, que es como las bancas. Estaba el santo de los santos, que es como el presbiterio. Y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, que es como el sagrario. Así era el templo de Jerusalén. Solo que entre el santo de los santos y el lugar santo había una cortina. Y esta cortina impedía que los hombres tuvieran acceso a Dios. Solamente podía traspasar el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. ¿En qué fecha? Pues el 14 de Nisan. ¿Para qué? Pues para celebrar la Pascua. Y nada más. El hombre no tenía acceso a Dios. Pero en el momento de aquel 14 de Nisan del año 33, que el verdadero Cordero de Dios murió en el monte Gólgota, el velo se rompió, la cortina se rompió en 2 de arriba a abajo. Quiere decir que por mandato divino. No dice que de abajo hacia arriba. Puede parecer un detalle insignificante, pero tiene un tremendo sentido teológico. Que la cortina se haya roto de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, significa que por voluntad de Dios, por mandato de Dios, por designación de Dios, se acabó con la antigua alianza, se acabó con el Antiguo Testamento, se acabó con el rito judío de la salvación. Ya no se necesitarían más corderos, más sacerdotes, porque Jesucristo era a la vez cordero, altar, sacerdote y víctima. Y entonces se rompió el velo de 2 en 2 y quedó expuesto el lugar santo. Jesucristo había roto el velo, se había convertido en el camino, y que a través de ese camino todos los hombres teníamos acceso a Dios. Y una vez que Jesús murió, nos dice el credo un detalle muy interesante. ¿Qué hizo Jesús apenas murió? Descendió a los infiernos. ¿Por qué tuvo que descender Jesús a los infiernos? La paga del pecado era la muerte. Y todos los hombres justos anteriores a Jesús, Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, toda la gente buena y justa, no se podía justificar a sí mismo. No tenían el bombillito prendido, no tenían la gracia, ni tenían el Espíritu. Y entonces se fueron para abajo, al lugar de los muertos. Jesucristo murió. Cuando el demonio mató a Jesús en la cruz, pensó que había acabado de nuevo con el plan de rescate de Dios. Pensó que había vencido de nuevo a Dios. ¿Saben ustedes por qué el Gólgota se puso negro? ¿Por qué se oscureció tanto? Algunos teólogos, entre ellos San Agustín, dice porque todos los demonios del mundo convergieron en Jerusalén. Y eran tal la concentración de demonios que oscurecieron el cielo. Porque estaban gozosos ver cómo derrotaban de nuevo al Hijo de Dios. Estaban en una verdadera orgía sabiendo que por fin habían derrotado de nuevo a Jesús. Y lo mataron. Y Jesús murió y bajó a los infiernos. Pero había un pequeño detalle.
Jesucristo fue exactamente igual a los hombres, ¿menos en qué? Menos en el pecado. Y la paga del pecado era la muerte. Y Jesús no tenía pecado. Y por lo tanto la muerte no lo podía retener. Ese fue el pequeño detalle que no tomó en cuenta el enemigo. Que mató a Jesús, pero no se dio cuenta que Jesús, la muerte no lo podía retener. ¿Y saben para qué bajó Jesús al infierno? Para agarrarle tremenda pateadura al chamuco. Se trompearon allí a golpes, a patadas. Jesús le mandó un izquierdo. Yo me imagino allí todos allí mirando detrás de las rejas del lugar de los muertos. ¡Pégale a Jesús! ¡Una izquierda! ¡Una derecha! ¡Eso! ¡Sin piedad! ¡Bravo! ¡Dale, papa! Y le dio qué pateadura al pobre diablo. Le arrancó las llaves, abrió la puerta y sacó a todos los profetas y a todos los hombres buenos que habían muerto antes de Jesús y que no tenían derecho al cielo. Jesús bajó para darle tremenda zurra al chamuco y para traer consigo al cielo a todos los hombres y los profetas buenos anteriores a él. Pero algo más, todavía no había cumplido la misión. Su primera misión, venir. Segunda parte de la misión, engañar al demonio. Tercer trato de la misión, morir en la cruz. Y que su sangre fuera la del nuevo Cordero de Dios y darle la salvación a todos los hombres. Cuarta tarea de la misión de Jesucristo, bajar a los infiernos, pegarle al chamuco de nuevo, arrancarle las llaves y liberar a los profetas. Quinta misión de Jesucristo, subir al cielo. ¿Y qué más? Allí no termina la cosa. Jesucristo subió al cielo para algo muy especial, para cumplir la promesa que el Padre había hecho desde tiempos antiguos. ¿Cuál era la promesa? Vamos a ver cómo nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 33. Hechos de los Apóstoles 2:33, ¿lo encontraron? Dice así: Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Vámonos un poco más atrás, vámonos al versículo 22. Pedro en Pentecostés se pone de pie y exclama: escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó antes ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Si a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron. Y por medio de hombres malvados ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los valores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado, porque no había pecado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: veo al Señor a los pies. Vámonos al versículo 29. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que nuestro antepasado David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del Mesías y dijo que éste no quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Esto es lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el primer discurso de Pentecostés. Ahora ya entendemos todo el plan de por qué vino Jesús al mundo. Llegó al cielo y envió al Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento frente al Espíritu Santo? Hay una gran diferencia radical. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba sobre uno que otro elegido. Descendió sobre Moisés. Moisés se lo pasó a Josué. Descendió también sobre los profetas, sobre Elías, sobre Eliseo. Descendió también sobre los jueces, sobre Samuel, sobre Sansón. Entonces el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento llegaba extraordinariamente sobre uno que otro. No era patrimonio de todos.
llegaba sobre unos pocos elegidos y no más. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento con Jesús? El Espíritu Santo ya no desciende sobre, sino el Espíritu Santo está en. Ya no sobre algunos, sino está sobre todos los bautizados, los que lo han aceptado, los que han renovado su fe, los que han confirmado la fe de su bautismo. Entonces, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es patrimonio de todos. En el Antiguo Testamento necesitábamos para acercarnos a Dios de la mediación, de un cordero, de un sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento ya no. Hasta el niño más pequeñito se arrodilla en la cama y le dice: Señor, te pido por mi papi y por mi mami. Está ejerciendo una función sacerdotal de intercesión. Si nosotros miramos un poco el ministerio de Jesús, vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Estuvo allí el Espíritu Santo. Primero, en la encarnación del Verbo. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y María dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. En el momento mismo de la concepción de Jesús en el seno virginal de María, el Espíritu Santo estaba allí. Si seguimos mirando, vamos a darnos cuenta de cuando Jesús se pierde en el templo. Y allí se encuentra con la presencia del Padre y siente que el lugar le pertenece. El Espíritu Santo le hace tomar conciencia de que ese es su lugar y que Él es su Padre. Después, si seguimos viendo, vamos a darnos cuenta que en el bautismo, cuando Jesús se bautiza ante Juan el Bautista en el Jordán, es uno de los pocos pasajes donde vemos presente la Trinidad. El Hijo bautizándose, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. La Trinidad presente. Después lo vemos más adelante en la tentación en el desierto. Jesús es tentado por el demonio. ¡Qué curioso! Inmediatamente después de que Jesús es lleno del poder del Espíritu Santo, lo que viene a continuación, ¿qué es? La tentación del demonio. Queridos hermanos, cuando más fuerte te sientas en los caminos de Dios, cuando más llenos estés del Espíritu Santo. Curioso es que en la renovación carismática, después de los seminarios de vida en el Espíritu, y que uno recibe la efusión en el Espíritu Santo, vengan las tentaciones más grandes. Me acuerdo que en Bogotá había un muchacho que había sido muy mujeriego, muy perro. Perro le dicen allá a los mujeriegos. Muy sinvergüenza. Llegó a los caminos de Dios y se convirtió y tuvo una conversión radical. Recibió su bautismo en el Espíritu Santo y el fin de semana siguiente nos contó que nunca se le habían presentado tantas tentaciones a la vez. Ahora que había decidido optar por Jesucristo y estar con Él, se le habían presentado las chicas más guapas y despampanantes del mundo. Pero así es el enemigo. Siempre después de que uno está lleno del Espíritu Santo, Él nos suelta a los perros. Él nos pone la zancadilla para que nos caigamos. Un muchacho en Lima, también era un muchacho que había estado muy lejos de los caminos de Dios. Un amigo. Y iba por caminos muy equivocados. Un día este muchacho llegó y me dijo: Charlie, yo todavía no era cura y tampoco estaba en los caminos de Dios. Me dijo: el demonio no existe, ya lo comprobé. ¿Y eso? ¿Cómo lo comprobaste? Pues te cuento que ayer lo invocaba al diablo y le había dicho: si existe te vendo mi alma por dólares, por viejas, o por muchacha más bien. Y lo invoqué toda la noche y no se me apareció. Conclusión: el demonio no existe. Pero resulta que después Claudio era su nombre, se convirtió. Y tuvo una conversión radical y empezó a caminar en los caminos de Dios. Es más, él fue uno de los que Dios utilizó para que yo llegara a los caminos de Dios. Y una vez en un retiro, sentados allí tomándonos un café, me dice: Charlie, ¿te acuerdas del día en que yo te dije que el demonio no existía? Porque le había vendido mi alma y no se me había aparecido. Sí, claro, sí me acuerdo. Pues ahora entiendo que el demonio jamás se me apareció, porque no necesitaba comprar lo que ya era de él. No necesitaba comprar lo que ya le pertenecía. Era un tremendo lagartija y sinvergüenza. Ese ya estaba marcado con el número de la bestia. Y él me decía: estoy convencido que ahora que estoy en los caminos de Dios, le digo: te vendo mi alma, estoy seguro que ahí sí se me aparece y me ofrece todo lo que yo quiera. Entonces aquellos que dicen que el diablo no existe porque no le ha dado ni plata ni mujeres, el demonio no compra lo que ya es suyo. Entonces, estamos mirando que en el ministerio de Jesús, inmediatamente después de que fue lleno del Espíritu Santo, vino la tentación.
Pero el Espíritu Santo estuvo acompañándolo para que pudiera soportar y resistir. Vemos también que inicia su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, cuando dice que Jesús desenrolló el rollo del profeta Isaías y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y entregó el rollo y se fue a sentar, y dice Lucas 4 que toda la sinagoga, babeando, lo siguieron con la mirada. Cuando Jesús se sentó, se dio cuenta que todo el mundo lo miraba y dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Y entonces Jesús inicia su ministerio con poder. Todas las sanaciones y los milagros de Jesús, todo el poder de Dios de Jesús sanando, era porque el Espíritu de Dios estaba con él. Fíjese qué importante el Espíritu Santo en la vida del mismo Jesús. En los apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles? Si miramos Hechos 1:8, vamos a ver que Jesucristo les advierte a los apóstoles y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que quédense esperando y orando hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegue a ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se pusieron a orar. María presidía ese cenáculo de oración y orando y alabando al Señor. Cuando vino el Pentecostés con una fuerza, fueron llenos del Espíritu Santo, y el desenlace ya lo conocemos. Entonces, hasta que recibieron la promesa del Espíritu Santo, recién esos apóstoles, de cobardes, de gallinas, eran unos cobardes, sí. A mí me entristece ver el pasaje cuando Jesús sale de la última cena. ¿Se acuerdan? El jueves santo sale de la última cena y entonces termina, paga la cuenta y todo, y entonces le dice: vámonos a orar al Monte de los Olivos. Pero el ambiente en Jerusalén estaba muy cargado. Se sentía ya la presencia del mal, ya los espíritus estaban allí. Los apóstoles estaban muertos de miedo. Y cuando salieron, se suponía que iban a salir los 12, porque ya Judas se había ido. Iban a salir los 11 con Jesús hacia el Monte de los Olivos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó en el camino. Llegaron a la primera esquina y de repente uno de ellos dijo: mi novela. Y se fue. El otro más allá: voy a recibir una llamada telefónica. Y se fue. El otro: uy, que no me quiero perder este programa que está tan bueno ahí en el cable. Y se fue. Y en cada esquina fueron inventando pretextos, y se fue escapando uno, se fue escapando otro, se fue escapando otro. Se inventaron pretextos porque tenían el rabo entre las patas. Solamente llegaron al Monte de los Olivos Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro, que se quiso defenderlo, le arrancó la oreja allá al siervo del sumo sacerdote. Pero en fin, la cosa es que el mismo Pedro se puso a seguirlo, pero después le dio yello, miedo, le dio miedo. Muerto de miedo, estaban encerrados. Pedro se puso a seguirlo. Y cuando le dijeron, de repente un celador le dijo: tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Llegó más allá y una servidora del hogar: usted habla como ellos. No, yo no lo conozco. Y más allá: usted es uno de ellos. No, yo no sé quién es. Muerto de miedo lo negó, no ante soldados, no ante médicos, no ante empresarios, ante gente sencilla del pueblo. Fue tan gallina que ni siquiera fue capaz de dar testimonio ante gente sencilla. Y cuando lo negó por tercera vez, cantó el gallo. ¿Qué quiere que cocorocó? Y dicen que en ese momento Jesús sale. En ese preciso momento canta el gallo y Jesús sale del Sanedrín, y la mirada de Jesús se cruza con la de Pedro. Y Pedro cayó hecho una Magdalena ahí llorando a moco tendido. Y se dio cuenta de lo que había hecho. Bien, esos apóstoles cobardes, escondidos por temor a los judíos, fueron aquellos que después de la noche de Pentecostés no tuvieron reparos de pararse ante una multitud, levantar el dedo y decirles a ese Jesús que a ustedes mataron. Es el mismo que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esa fuerza, ese valor, esa convicción. De los 12 apóstoles, 11 murieron mártires. Bueno, 10, ¿no? Porque uno se ahorcó, ¿no? Y entonces solamente uno murió de muerte natural, que fue San Juan. Pero ellos sabían que dar testimonio de Jesús era dar hasta la propia vida. Y no tuvieron reparos de morir por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué movió a los apóstoles? El poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 4:33, con respecto a los apóstoles, cómo era que vivían ellos, qué ocurría a su alrededor. Dice: los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. Su testimonio era poderoso.
con señales y con milagros. Y ellos hablaban siempre con el poder del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice: porque no les ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que no nos acobardemos. Entonces hemos visto al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como promesa del Padre. Hemos visto al Espíritu Santo con Jesús, promesa del Padre cumplida en el Nuevo Testamento. Hemos visto al Espíritu Santo en la vida de Jesús. Hemos visto al Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Pero ahora viene lo más importante. Si la predicación termina aquí, no sirvió para nada. ¿Por qué? A mí lo que más me interesa es el Espíritu Santo y tú. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿A mí en qué me toca? ¿A mí a qué me compromete? ¿A mí a qué me llama? Hoy, más que nunca, tenemos que comprender que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si tú tienes miedo, si tú eres cobarde, si te da pena, te da vergüenza testificar, no tienes el poder del Espíritu de Dios, que es un espíritu de poder y de valentía. Hay muchas personas también que dicen: no, Padre Charles, que yo no predico porque a mí cuando yo predico, la gente no se convierte. Yo soy carismática hace 8 años y mis hijos nada que ver, no me hacen caso. Y se preocupan y se entristecen porque ellos no convierten a nadie. Queridos hermanos, no le quiten la pega al Espíritu Santo. El objetivo, el trabajo, la función del Espíritu Santo es convertir. Tú no vas a convertir, mira, tú no conviertes ni a un gato, ¿ya? Pongámonos claro, ni a un gato lo conviertes. Pero el Espíritu Santo es el que toca el corazón, es el que acusa a tu interlocutor de pecado, de condenación y de juicio. Uno se convierte cuando escucha un mensaje, no porque el predicador lo convirtió, sino porque el Espíritu Santo hizo allí chicharrón en su corazón. Allí es donde ocurre la gracia. Es el Espíritu Santo el que convierte, Él y no tú. Si no somos capaces de comprender eso, no vamos a ser capaces de comprender la gracia que Él nos ha dado y la gracia que Él nos ha prometido. Si miramos Efesios 4:30, el apóstol San Pablo nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo que el Señor ha colocado en nosotros. No entristezcan al Espíritu Santo. Querido hermano, con una vida doble, con una vida hipócrita, con una vida de pecado, tú entristeces al Espíritu Santo. Y lo entristeces porque es una persona, no es una energía. Tiene sentimientos, le duele. Él le duele mucho cuando ve a un carismático pecar. Cuando ve a una persona que dice seguirlo, servidor de un grupo de oración, que se está metiendo donde no debe y que está jugando con lo que no debe. Nosotros apagamos el Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, y por eso es que muchas veces tenemos una vida cristiana pues media tibia, media sin gracia, media triste. Yo siempre digo que un cristiano triste es un triste cristiano. Y estamos llenos de cristianos tristes, cristianos derrotados, apáticos. ¿Cómo va, hermana? Ay, Padre Charlie, media fregada, ay, media enferma. Allí, ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Allí, a medias tintas. Y nos hemos olvidado lo que dice Apocalipsis 3:15. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No dice te escupiré, no, te vomitaré, ¡uah! Te vomitaré desde adentro. Esto puede sonar muy cochino, pero vamos a analizarlo. Una persona cuando vomita, ¿por qué vomita? Pues porque tiene algo podrido en la panza. Así que encima de tibio, pues podrido. Como que no debemos de oler muy bien, ¿no? Deberíamos oler a olor de Cristo y olemos a vómito de borracho. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos cristianos que somos carga, que somos estorbo, que somos lastre en la vida de Dios? El Señor no te trajo aquí para una vida triste. Si tu vida no tiene sentido, si tu vida es aburrida, si tu vida solo te trae decepciones y fracasos, si no estás contento con tu propia existencia, tú no tienes a mi Dios. Mi Dios no es tu Dios. Mi Dios está vivo. Es un Dios de poder, es un Dios de victoria, es un Dios de gozo, es un Dios de triunfo. Yo no puedo creer que un cristiano pueda vivir derrotado, a menos que haya entristecido y apagado al Espíritu Santo que Dios le dio. Nos hemos olvidado de Santiago 4:5. El Espíritu Santo nos anhela celosamente.
El Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que el Señor colocó en nuestro corazón nos quiere para Él, nos quiere limpios, nos quiere santos. Sí, queridas mamás que están aquí, que sus maridos todavía no atacan con la renovación, díganle a sus maridos que hay alguien que las ama más que ellos. Se van a asustar. Cuando te pregunta de dónde vienes, dile: vengo de aquella persona que me ama más que tú. Uy, al viejo se le estaba borracho, se le va a quitar la borrachera. Y esa persona que te ama más que tu propio marido es el Espíritu de Dios. Y les voy a contar un testimonio que me ocurrió en Guadalajara. Doña Lupe vivía en los Altos de Jalisco, en el campo, y había llegado la renovación por allí, por donde ella vivía. Y entre varios ranchitos, pues tenían su grupo de oración. Vicente, el marido de Lupe, pues era un borracho machista, mexicano, jalisciense, empedernido. Bueno, todo eso es redundancia, ¿no? Bueno, decir mexicano machista es redundancia. Bueno, entonces Vicente, pues era un borracho sinvergüenza. Le daba pata a la pobre Lupe, la jalaba de las mechas, la dejaba morada cada rato. Lupe llegó a los grupos de oración y empezó a tener una conversión y vivió una experiencia radical. Iba a realizarse el Congreso Diocesano en el Benito Juárez en Guadalajara, del cual me habían invitado, y entonces Lupe decide de una vez por todas, ya no aguantaba más a Vicente, y decidió encararlo. Se puso de pie cuando llegó Vicente borracho y le dijo: ya me cansé, quiero que lo sepas de una vez, he conocido a un hombre que me ama más que tú, y que ama a tus hijos más que tú, y quiero que sepas de una vez. Ya estoy harta, si me quieres matar, mátame, pero te lo digo de una vez. He conocido a un hombre que me ama más que tú y a tus hijos más que tú, y me voy a ir con él. Pero antes quiero que lo conozcas. Miren, fue tan fuerte lo que dijo Lupe que a Vicente se le acabó la borrachera de una sola pieza y lo que dejó inmovilizado. Quiero que lo conozcas. Va a estar este fin de semana en el encuentro que vamos a tener en Guadalajara. Quiero que lo conozcas. ¿Qué hizo Vicente? Fue, buscó su pistola, la cargó. Dijo: pues apenas me presente ese sinvergüenza, le destapo los 6 tiros y me voy para el monte. Siquiera en la cárcel, pero con dignidad. Y Vicente cargó la pistola para desarrejársela al pobre infeliz que se había atrevido a quitarle a la mujer. Pues cuando llegaron pues al pueblo donde iban a salir los camiones para Guadalajara, pues Vicente tenía la pistola ahí. Y cualquier hermano que se acercaba a darle un besito a Guadalupe, imagínense cómo se colocaba el otro ahí. Uno puede estar en peligro de muerte sin darse cuenta por darle un besito a la hermana de renovación. Y entonces pues esperaba que le dijera: este es, pero no, mi marido, mucho gusto, mucho gusto. Él dijo: no está acá. De repente va a estar en Guadalajara, dijo. Sí, allá lo voy a buscar. Y llega a Guadalajara y pues el Benito Juárez llenecito de gente. Cuando él miró, dijo: mucha gente, muchos testigos. No, ya sé. Apenas me lo presente, le voy a decir que me acompañe al baño, que quiero hablar con él de hombre a hombre. Y allí le zampo los 6 tiros y me largo. Y entonces, pues llegó también y no había nadie que se lo presentara. Y miren lo que le puede pasar a uno siendo inocente. Llegó la hora de la oración del Santísimo, yo salgo cargando el Santísimo y apenas cruzo las cortinas, le dice Lupe a Vicente: ¡él es! Vicente dijo: ¡el cura! Eso es pecado mortal, pero no importa. Y entonces, pues llegó la oración del Santísimo, el Santísimo se paseó entre la multitud, después vinieron palabras de profecía como tuvimos ayer, y hubo una palabra muy bonita, una palabra que el Señor dijo: entiéndeme de una vez, que yo soy quien amo a tu mujer y a tus hijos más que tú, y también te amo a ti. ¿Cuándo te vas a dejar amar por mí? En esas palabras Vicente se cayó de rodillas y se puso a llorar como un niño. Yo no estuve a la hora de los testimonios porque los pidieron antes de la misa, y como había llegado el obispo, entonces nos estábamos cambiando allá en la sacristía, y entonces ese fue el momento de los testimonios. Y cuentan que pasó Vicente con Lupe, y Vicente contó la historia y mostró la pistola que había traído para matar al cura, para matar al amante de su mujer, pero que había descubierto que el que amaba a su mujer también lo amaba más que él. Y esa fue la gracia que Dios utilizó, porque Lupe se volvió macha. Porque Lupe se amarró los calzones y se atrevió a encarar a ese borracho de Vicente, recién lo pudo ganar. Porque se confió en el Señor y en el Espíritu y le habló. Y fue el canal que Dios utilizó para que el esposo de Lupe llegara a los caminos del Señor. Es el Espíritu Santo quien nos alimenta. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu Santo. Queridos hermanos,
Nosotros podemos apagar el Espíritu Santo con nuestros actos. Nosotros podemos apagar el Espíritu Santo con nuestras actitudes. Nosotros podemos apagar el Espíritu Santo con nuestra vida doble y nuestra vida de pecado. Libéralo. Llegó el momento en que te dejes ser lleno de Él. Llegó el momento que empieces a buscar la santidad. Llegó el momento de dar testimonio. El fin del Espíritu Santo en nosotros es uno solo: formar a Cristo en nuestros corazones. San Juan Eudes, un santo francés del siglo XVII, fundador de la comunidad a la que yo pertenezco, decía que el Espíritu Santo hacía vivir y reinar a Jesucristo en nuestros corazones. El padre Anthony de Melo, en uno de los libros, tiene un libro muy fuerte. Hay un libro muy fuerte que es ideal, es un libro que escribió Anthony de Melo para sacerdotes. Mira, si el cura de tu parroquia todavía no atraca con el Espíritu Santo, consigas el libro Contacto con Dios, de Anthony de Melo. Es un libro muy fuerte, profético para los sacerdotes. Y dice el padre Anthony de Melo que lo que la iglesia de hoy tiene mayor necesidad no es de nuevos códigos, no es de métodos de pastoral, no es de programas de jubileo, ni siquiera de congresos de renovación. Lo que la iglesia necesita a gritos es hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo, laicos llenos del Espíritu Santo, sacerdotes llenos del Espíritu Santo, obispos llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, Dios salva a través de hombres llenos del Espíritu Santo. Dios no salva a través de planes pastorales. Dios no salva a través de programas de evangelización. Dios no salva a través de métodos. Dios salva a través de hombres, pero de hombres llenos del Espíritu Santo, no de proyectos ni de planes pastorales. Querido hermano, tú lleno del Espíritu Santo eres el don más grande para tu prójimo. Este es el momento de que de una vez por todas rindamos nuestra alma al Espíritu de Dios. Lo desatemos de nuestro corazón, rompamos las cadenas y lo hagamos verdaderamente libres. Es un momento de sanación, es un momento de salvación, es un momento de liberación. Dios te quiere libre, Dios te ama libre, Dios te anhela libre. Pídele al Espíritu de Dios que te dé su gracia y su amor. Y si lo tienes encadenado, si lo has entristecido con una vida de pecado, si lo has contristado por una vida doble, si lo has apagado por una vida rebelde, porque eres aún esclavo de tus vicios y de tus pasiones, llegó el momento en que lo liberes, que rindas tu vida, que rindas tu corazón y rindas tu alma al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Pide al Espíritu Santo con todo tu corazón que habite en ti. Desátalo dentro de ti. Pero para poder ser lleno del Espíritu Santo necesitas renunciar a Satanás, al mundo y al pecado. Por eso te pido que en esta profesión de fe renuncies en singular. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás, príncipe de este mundo, a todas sus atracciones y seducciones. Sí, renuncio. Renuncian al pecado con todos sus males y vicios. Sí, renuncio. Renuncio a toda pasión desordenada y a toda cadena carnal y a todo vicio. Sí, renuncio. Ahora pues quiero invitarlos a que le pidan al Espíritu que entre en sus corazones. Espíritu de Dios, llena mi vida, cólmame de ti, quema todo aquello que no sea tuyo, arranca todas las ataduras que me amarran al mundo, dame la libertad para ser testigo de tu amor. Bendito seas, Señor, alabado seas, Señor. Dame la libertad para ser testigo de tu amor. Bendito seas, Señor, alabado seas, Señor.